El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó por decreto a más de 20 familias del barrio de La Boca. Ayer hablamos con Martina del tema y hoy estamos otra vez en contacto con Martina Noailles, periodista del Sur Capitalino, para actualizar la información. Gracias por el rato, Martina. Estaba muteada para variar. ¿Cómo está? Bien, ¿vos? Bueno, bien, todo bien. Aquí estamos. Estuvimos hoy a la mañana ahí en Pedro de Mendoza y Necochea, a metros del puente transbordador de La Boca, donde las familias dieron una conferencia de prensa, bueno, una especie de pedido de ayuda y de puesta en común de lo que había pasado ayer, del despliegue ese enorme que estuvimos contándoles ayer de la policía de la ciudad, 200 policías de la ciudad para hacer un desalojo que finalmente en el día de ayer fueron de 6 familias, pero que hay un gran riesgo de que ese desalojo continúe, no se sabe cuándo, la información es bastante confusa y llega más como rumores incluso de la propia policía, que es la que estuvo ayer llevando a cabo el desalojo, y bueno, que podría continuar mañana o esta semana con las familias que viven en el primer piso del edificio, que son otras 10 o 12 familias más, lo que estaría dando casi 20 familias, entonces sí, en la calle. Estamos esperando que el juez contencioso Albornoz, Juan José Albornoz, que es el del juzgado 3 contencioso de la ciudad, resuelva un amparo que presentaron las familias a través de una abogada particular que ya tenían. Ayer volvieron a reiterar el amparo y un pedido de no innovar para que se frene la continuidad de este desalojo, y bueno, eso debería estar resolviéndolo el juez entre hoy y mañana, no debería tardarse demasiado, los amparos tienen que resolverse rápido, sobre todo teniendo en cuenta que es inminente que queden más familias en la calle. Así que contaron un poco eso, en qué situación están un grupo acampando frente, ahí en la orilla del riachuelo, frente al edificio, acompañadas por muchos vecinos y vecinas, por muchas familias que ya sufrieron desalojos en el barrio, por las vecinas que viven en Sanchetti, que son 2 edificios más allá y que tuvieron un incendio también hace unos años y quedaron en la calle. Bueno, es una zona compleja porque claramente lo que está mostrando el gobierno de la ciudad es que quiere avanzar por esa avenida, que es el paso entre Puerto Madero y Caminito. Y bueno, evidentemente después de 30 años que existía, o sea, esa expropiación de ese edificio data de hace 30 años, del 94, decidió ahora ejecutar, por eso el decreto, por eso es un desalojo administrativo, decidió ejecutar y buscar quedarse con el edificio donde viven familias de hace 30 años, porque viven familias de hace 30 años. Yo hablé hoy con una de las vecinas que hace 20 que vivía ahí y su mamá vivía antes. Así que, nada, todo muy, muy terrible, sobre todo porque es un gobierno que no está ni siquiera cumpliendo con las propias reglas, protocolos que el propio gobierno tuvo que poner a partir de la ejecución de la ley 2240, que recién se activó hace unos años, que es la que declaró en emergencia de urbana y de hábitat, de ambiente al barrio de La Boca, y que no se venía ejecutando, y ahora que se empezó de a poquito a poner en marcha, uno de los puntos centrales de la ley es el tema de los desalojos y cómo hacer para prevenirlos, qué pasos hay que dar, quiénes tienen que estar ante una situación de desalojo, qué salidas se les tiene que dar a esas familias. Nada de eso se cumplió ayer. Qué triste, porque estoy viendo además un video en las redes de vecinos de La Boca donde se están llevando del gobierno cosas y hay unos nenes mirando, quizás en sus pertenencias, sus chiches, ponele, que se los están llevando. ¿Cómo pasa esto en la ciudad de Buenos Aires? Casi moneda corriente, ¿no? Y más en esta zona que, bueno, es codiciada. Jorge Macri ya dijo, quiere empezar a construir en la zona sur. Exactamente. Los hijos de las familias que fueron desalojadas ayer se les llevaron todas las cosas a las familias en esos camiones que se ven en las imágenes, en unas bolsas donde les meten todo, les precintan y se lo llevan, y andan a reclamar todas esas pertenencias, muebles, etcétera, a galpones del gobierno de la ciudad. No les explican absolutamente nada, y los niños
y niñas hoy no fueron a la escuela, obviamente, estaban ahí. Una de las nenas ayer se descompuso ante la presencia de la policía y no dejaban pasar al SAME. La situación realmente absurda porque no hacía falta ningún tipo de operativo, mucho menos de 200 policías para desalojar a nadie, y simplemente lo que piden es que se le dé una solución de vivienda. Digo, hoy el subsidio habitacional está a 120.000 pesos. No pueden ni siquiera pagar lo que cuestan los hoteles, pensiones, donde suelen ir a parar las personas en estas situaciones, ¿no? Sí, que además no está contemplado las zonas. Esto pasó ya muchísimas veces. Recuerdo otras compañeras que dicen, bueno, yo tengo mi vida armada acá. No me puedes de repente mandar a un hotel a Villa Soldati, Exacto. porque yo tengo la escuela con todo lo que significa mi vida. Realmente que hagan esto es muy grave. Además, por lo que vos estás contando, todo súper irregular. No estaban las instituciones que tenían que estar ante una situación de tal gravedad, que es dejar a los pibes en la calle, a la familia. Lo que es gravísimo también es que ayer no estuvo el asesor tutelar, Damián Corti, que es el que debía entender en la causa del amparo, y hizo un informe al juez diciendo que ya el amparo no tenía ningún sentido porque todas las familias estaban desalojadas. O sea, no tuvo presencia ahí, él es el que tiene que garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan. No estuvo en el lugar, y el informe que dio y que genera que después el juez en principio como que rechaza el amparo porque ya no tenía ningún sentido porque el desalojo estaba en marcha, pero después retrocede con el nuevo amparo, la nueva presentación que hicieron las familias, digo, y eso es lo que está para evaluación ahora. Ese informe hizo que el juez creyera que entonces ya estaba todo resuelto y que no había nada para hacer. Ese señor, que es el asesor tutelar de niños, ni siquiera estuvo presente ayer en el lugar. Entonces, la verdad que ni siquiera cumpliendo con lo que tienen que cumplir, ¿no? El rol de estar ahí garantizando los derechos de los niños en una situación tan violenta y traumática como es un desalojo. Ninguno de los pibes del barrio se olvidan. Hoy estaban las familias de Sanchetti, los niños de ese momento, hoy adolescentes y jóvenes, una de las chicas con un bebé en brazos de 17, 18 años, que no se pueden olvidar nunca de lo que pasaron. Y cuando hablas con las familias, todas te dicen eso, ¿no? Esa marca que queda de los desalojos que vienen arrastrando todas estas familias a lo largo de sus vidas es tremendo. Y nadie tiene en cuenta eso en el momento de hacer un desalojo así. Dejo otra incógnita, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad con ese edificio? ¿Por qué lo quería tan urgentemente? Digo, ¿por qué no pudo generar un proceso de relevamiento si el lugar está ocupado hace 20, 30 años y el edificio es de la ciudad? Hace 30 años que hay una causa de expropiación. ¿Qué pasó? Que el gobierno de la ciudad de un día para el otro quiso hacer este desalojo de esta manera y quedarse con el lugar. ¿Qué va a hacer con ese lugar? Tiene que dar explicaciones porque es un inmueble público. Digo, ¿va a construir otra cosa? O, como sospechamos todos, va a ser un negocio inmobiliario y va a decir, no, este edificio no sirve, lo pongo a disposición, y así es como se van vendiendo todos estos espacios a nada para que otros hagan el negocio, sus amigos en general, ¿no? Sí, y siguen arrojando gente morir en las calles. Es increíble la precariedad que estamos viviendo en esta ciudad, que es la que más dinero tiene. Es muy doloroso. Hay gente que se está muriendo en la calle, pero esto es real, ¿no? Y no le afecta al gobierno de la ciudad. Jorge Macri está blindadísimo, aún más que Larreta. Yo creo que vino a terminar procesos que vienen llevando a cabo durante los últimos 20 años el macrismo en sus diferentes gobiernos, y que Jorge Macri viene a avanzar con otra velocidad, así como estamos viendo en el gobierno nacional, ¿no? Esa cosa inhumana de no importa cómo. Lo mismo está haciendo Jorge Macri con mecanismos como esas limpiezas del espacio público, donde a lo Bullrich habla de orden y a la vez habla de personas a las que tiene que limpiar, ¿no? Bueno, esto es parte de lo mismo, y los desalojos en la Boca, si no empezamos a buscar la organización para resistir, van a seguir multiplicándose.
vienen sucediendo, pero en épocas así lo que genera es aceleramiento, digo, ¿no? O sea, son desalojos que se empiezan a apurar y empezamos a ver. Ayer hubo uno antes del que pasó Mira. en Pedro de Mendoza en el barrio y bueno, y es terrible, no hay ninguna solución y me parece que sí, que este gobierno lo que viene es a profundizar una política pública que es para los más ricos, de expulsión, y todas estas familias terminan yéndose a la provincia de Buenos Aires en general, siempre, porque pues tienen familiares o tienen que ir a buscar un terreno donde vivir y allí les alcanza, pero en la ciudad de Buenos Aires son expulsadas cotidianamente. Es una ciudad cada vez más expulsiva, cada vez más riesgosa. La semana pasada murió una persona caminando por la Valle y Cerrito, cayó en un bocacalle, ¿no? Creo que se dice así, se murió. Y de Sí, sí. eso no habla nadie. ¿Qué pasa con eso? Las obras que se derrumban, obreros también la semana pasada afectados, es también moneda corriente y no pasa nada. Es una ciudad que está como a la buena del neoliberalismo, porque no sé, es muy difícil revertir esto, ¿no? Que, además ahora Jorge Macri dijo, quiere la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, quiere dejar de construir en otras zonas que ya están, dijo él, que ya están, hay barrios que ya están, bueno, ahora vamos por esta, que bueno, le había quedado pendiente a la reta, pero ¿qué pasa con toda, qué tener una vivienda es un derecho? ¿Qué opción les da el Estado a estas familias? Opción viable, ¿no? No, no, ninguna. Nada. Ninguna. La verdad que eso, es muy triste. Yo ayer me fui realmente mal, ¿viste? Claro. Una cosa de impotencia también, porque era todo muy difícil de confrontar, no estaban los dispositivos de contención para nadie, realmente un desalojo nunca visto en el barrio. Recuerdo a uno, mira, 2009 con la policía, gases lacrimógenos adentro de una casa, es el que primero se me recuerda desde 2009 para acá, que yo vengo cubriendo todos estos temas. Nunca vi un despliegue policial tal y una falta de garantías para todas las personas que estaban dejando en la calle, incluidos niños, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad. Hay una cosa muy inhumana y me Mm. parece que no tenemos que naturalizarla y tenemos que seguir visibilizando lo que está pasando y buscando organización, que creo que es la única forma de poder resistir a este tipo de políticas. Sí, y además en otro plano, sin lugar a dudas mucho menor, porque, bueno, no se puede comparar gente que se queda sin su lugar para vivir en cualquier contexto. En tu casa, lo que significa, ¿no? El hogar, lo que has construido, lo que tenés, lo que lograste tener, ¿no? También cómo pueden ahí cambiar y transformar la ciudad, haciéndola una ciudad que tiene hasta otra estética, ¿no? ¿Qué van a hacer con esta zona de la Boca Barracas, donde están sacando a la gente? ¿Qué van a poner ahí? Va a ser porque también hacen eso, ¿no? Y él también habló del código, como que quedamos afuera de absolutamente todo, de la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Pero de poder participar en todo, porque además, como vos decís, no dio tiempo a nada. Con un decreto, llamando a la gente, ni siquiera a las familias, sabían como para poder organizarse y tratar de que no hagan lo que hicieron. Sí, después se ocupan bueno, mañana hay una cumbre ahí a unos metros nomás de donde fue el desalojo del macrismo, en La Boca vienen a relanzar Mauricio Macri y el PRO toda una cumbre, pero digo, el riachuelo digamos, es a donde da el edificio, ¿no? Claro. A metros del puente, la discusión es si tiene que ser o no navegable para que lo usen en esos 300 metros turistas que quieren pasear por el riachuelo. Sí, Digo, pero es totalmente absurdo que sí, estemos discutiendo una cosa sí. así. El 8 de julio hay una nueva audiencia para otros 300 metros hacia el lado del puente Bosch. Pensando que eso genera un derrame, que lo va a hacer más lindo al barrio. Yo no puedo entender que hoy estemos pensando en ese tipo de políticas públicas con lo que está pasando en nuestro barrio. Mm. No me entra en la cabeza. No, no, y te hago un agregado, es una noticia que no es reciente, pero hace algunos meses, también acá, en la Boca Barracas, apareció un turista flotando, muerto. Y el guía decía que es usual ver eso Ah, en sí, 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 ahora después la voy a buscar, pero digo, la ciudad, la verdad que ya vamos a ser zombies en esta ciudad que están realmente construyendo, porque no va a sí. quedar ni ellos mismos, porque no va a ser habitable.
con todo lo que están haciendo en todos los planos, ¿no? La verdad que es una tristeza. Y Sí. porque además, imagino ahora las familias que quedaron están en una situación, nada, de angustia total, ¿no? No te querés ir de tu casa porque te pueden Sí. sacar tus cosas. Totalmente, una vulnerabilidad absoluta. Un edificio que además, porque lo que primero pensamos Mm, cuando fue un desalojo administrativo es que podría estar en una situación de derrumbe y que tenía que ver con una cuestión de, a veces utilizan sí, ese mecanismo de decir que el edificio está en malas condiciones sí, para desalojar a las familias en lugar de preocuparse por arreglarlos, ¿no? Pero ni siquiera, este es un edificio en el que las familias viven hace muchísimos años y que como viven ahí, la van cuidando como pueden, reparando como pueden, es un edificio muy antiguo, pero que está firme ahí. Y lo rápido que pusieron los ladrillos en las puertas y las ventanas que desalojaron ayer, qué horror, tac, tac, dos obreros qué y horror. ahora todo al lado del mural de Maradona se ven las ventanas y las puertas con los ladrillos ya todos cerrando el lugar. Qué horror. Mucha, En mucha la ciudad de impotencia. Buenos Aires, en todos los barrios, en líneas generales, ves casas tapiadas. Sí. Y eso, la verdad, es imperdonable. Pero acá Tener casas tapiadas, es el propio gobierno de la ciudad, es el sí, Estado el que está haciendo esto. que es Ni un siquiera perro. es un privado que decís, no sé, ocioso, que para qué la quieren, ¿no? Porque en general también cuántas viviendas vacías hay para en poquitas manos Sí, y que lo único que hacen es con eso transacciones o tener sus ahorros en viviendas vacías. Pero acá es el propio Estado de la ciudad tapiando una casa y dejando familias en la calle. dejando a pibitos y pibitas, la verdad que es un horror, pero bueno, qué sé yo. Es una lucha que hay que dar, ¿no? En la ciudad, Sí. ¿no? Parece a veces perdida. Digo, la lucha de tener un gobierno, nada, que las cosas mínimas, ¿no? Los derechos básicos. Que la ciudad esté limpia, que los pibes vayan a la escuela y no los muerde una rata, que los hospitales estén los recursos, ¿no? Que se pueda transitar, porque es una ciudad inaccesible, realmente no puedes cruzar un semáforo, una persona que tenga un bastón no puede nada, así que ni me imagino una persona con sillas de ruedas, la verdad que, bueno, es una tristeza. Martina, gracias por el laburo, De ¿no? nada. Porque está bueno eso, ¿no? También resaltar el trabajo de las compañeras, los compañeros que cubren, que muestran, que es una forma, bueno, ¿no? De tratar de revertir esto y de no dejar solas a familias, ¿no? Que se enteren lo que está pasando. Así que, Eso, bueno, básicamente creo que hay que visibilizar y no naturalizar nada de lo que está pasando, ni en la ciudad de Buenos Aires ni en el país, porque si no entramos en una que todo nos empieza a parecer normal que ocurra y bueno, y no es normal que desalojen de esta forma, no es normal que dejen familias en la calle, que no pueda haber un defensor de los niños ahí para proteger sus derechos, no, todo eso no es normal. Entonces hay que seguir visibilizando y bueno, el lugar que tenemos como periodistas hoy es ese. te mando un abrazo, gracias por el ratito A también. ustedes también, gracias.